Es considerado el inicio del colapso de Haití. Este 17 de abril se cumplen 200 años desde que Haití firmó un acuerdo de deuda con Francia que condenó al país a una pobreza de la que aún no se ha podido librar. ¿Por qué Haití firmó un acuerdo que lo perjudicó tanto? ¿En qué consistió el pacto? ¿Y por qué los pedidos de restitución hacen cada vez más eco? Lo explicamos. La guerra de independencia de Haití y de Francia inició en 1791 y en 1804 se convirtió en la primera nación independiente de América Latina y el Caribe. Pero Francia no reconoció su independencia. Haití era, de todas las colonias francesas, la más rentable. Sus productos representaban el 30% de todo el comercio francés de la época y era el azúcar, con un sistema basado en el esclavismo, el producto estrella. Pero Haití fue bloqueado internacionalmente. Las otras metrópolis como Reino Unido, España o incluso nuevas naciones como Estados Unidos, independizado 3 décadas antes, no reconocieron a Haití. Todos estos países basaban su economía en el sistema esclavista y temían que los esclavos en sus territorios lucharan por su libertad, como ocurrió en Haití. Jacques Nicolas Léger, político haitiano de la época, dijo en su libro Haití, su historia y sus detractores que incluso el libertador latinoamericano Simón Bolívar dejó de lado a Haití cuando organizó el Congreso de Panamá en 1826, una cumbre de las recién independizadas repúblicas americanas para no enemistarse con Estados Unidos. Ningún país estaba dispuesto a comerciar con Haití y esto llevó al recién independizado país a proponer a Francia eliminar los aranceles de importación a cambio de su reconocimiento, pero Francia no accedió. También ofreció un pago indemnizatorio por los inmuebles perdidos, pero París siguió negándose. Finalmente, en julio de 1825, Francia envió una flota con cientos de cañones amenazando a Haití para que pagara por las pérdidas que le suponía su independencia. Le exigió pagar una suma astronómica para la fecha, 150 millones de francos en pagos de 30 millones durante 5 años, y rebajar a la mitad los aranceles a las importaciones francesas. Bajo amenaza de invasión, Haití firmó y fue reconocido por Francia un estado libre, pero condenado a la pobreza. La astronómica deuda obligó a Haití a enviar a París todo el dinero de su tesoro y a endeudarse con bancos franceses y luego estadounidenses para poder pagar al Estado francés lo pactado. El primer pago por 30 millones fue 6 veces mayor a los ingresos anuales de Haití. Una investigación de The New York Times indicó que el dinero que Haití tuvo que pagar a los bancos franceses enriqueció estratosféricamente al sistema bancario francés. El banco que más se lucró fue el Crédit Industriel et Commercial, el mismo que financió la construcción de la Torre Eiffel décadas después. Según The New York Times, los ejecutivos e inversores de este banco ganaron tanto con Haití que sus ingresos a veces llegaban a superar el presupuesto nacional invertido en las obras públicas haitianas. Pero para Haití, pagar resultó imposible y en 1838 Francia accedió a reducir la deuda a 90 millones de francos a pagar en 30 años. Para finales del siglo XIX, Haití dedicaba el 80% de su riqueza a pagar la deuda externa. Finalmente, el gobierno francés reconoció el pago de los 90 millones de francos en 1888. Aunque la nación caribeña siguió pagando los intereses generados a los bancos hasta 1947. La investigación del diario neoyorquino, en la que colaboraron 10 economistas, determinó que el pago que acabó realizando Haití a Francia y a bancos franceses, estadounidenses y de otros países, acabó quitándole, con valores ajustados a la inflación, entre 21.000 millones y 115.000 millones de dólares en crecimiento a la economía haitiana a lo largo de 2 siglos. En 1915, Estados Unidos invadió Haití y se hizo cargo del Banco Nacional, que pasó a manos del National City Bank, predecesor del Citigroup, y de otros bancos de Wall Street. Esto vino seguido de una ocupación militar de 19 años. Durante décadas, funcionarios financieros estadounidenses transfirieron las ganancias de Haití a bancos en Nueva York, en lo que ha sido considerado un expolio a la población haitiana. Una cuarta parte de los ingresos totales de Haití se destinó al pago de deudas controladas por el National City Bank y su filial a lo largo de una década, casi 5 veces la cantidad gastada en escuelas públicas en Haití durante ese periodo. Haití es actualmente el país más pobre de las Américas y uno de los más pobres del mundo.
Durante décadas y generaciones, el dinero producido en Haití fue destinado a pagar la deuda, lo que le quitó a su población el acceso a infraestructura, hospitales o escuelas. Según los economistas citados por el New York Times, si Haití no hubiera tenido que pagar la deuda, tendría hoy en día un nivel similar de desarrollo al de su vecino República Dominicana. A 200 años de firmado el pacto, los llamados a que se restituya la deuda suenan más fuerte. Políticos haitianos, grupos de derechos humanos y académicos de todo el mundo han pedido a Francia que devuelva a Haití la deuda de independencia ajustada a la inflación. Estando en el cargo, el expresidente francés François Hollande dijo hace años que Francia tenía una deuda moral con Haití. Sin embargo, ni su gobierno ni el de su sucesor, Emmanuel Macron, han tomado medidas para devolver el dinero. Si te sirvió el video para entender cómo afectó al desarrollo de Haití la deuda con Francia, déjanos sus comentarios en nuestras redes sociales mientras te esperamos con más episodios de En 5 Minutos. Soy Nuria Tesón desde El Cairo, la corresponsal para el canal en español de France 24 para Egipto. Síganme en los programas informativos de France 24. Nuria Tesón, una de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.